protocolario saludo a los compañeros y compañeras de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, al colectivo sindical Patria Justa, decirles mi posición con respecto a los diferentes proyectos que están en la corriente legislativa que tienen que ver con el empleo público. Siempre he sido defensora de ustedes, personas que trabajan en el sector público, no solamente porque ustedes con el servicio que dan hacen grande Costa Rica, sino por la institucionalidad que representan. No solamente ustedes dependen, sus familias, sino depende la Costa Rica que más necesita, la Costa Rica que menos tiene, por las diferentes instituciones que ustedes representan. Por lo tanto, manifestarles que completamente opuesta a todo este tipo de proyectos y por lo tanto también opuesta al 208 bis para una vía rápida con estos proyectos. Sabemos y en reiteradas ocasiones lo hemos dicho que los empleados públicos no somos responsables, y yo me incluyo también como trabajadora de educación de hace 25 años, que los empleados públicos no somos las personas que hemos causado el déficit que afronta este país. Ese déficit fiscal que viene a engrosarse, pero no por culpa nuestra, sino más bien por los evasores y evasoras de impuestos. Así que nosotros seguiremos dignificando nuestro trabajo, nuestras instituciones, y por eso, amigos y amigas, voy a estar con ustedes y en contra de estas personas que quieren decir cosas que no corresponden y que desaparecer la institucionalidad de este país. Amigos y amigas, con ustedes y en contra de los proyectos de empleo público. Un cordial saludo a todos los afiliados y afiliadas de ANEP y a todas sus bases de dirigencia a lo largo y ancho del país, y por supuesto a Patria Justa. Queremos decir que desde el Frente Amplio estamos muy vigilantes con respecto a lo que algunas fracciones están intentando en cuanto a empleo público. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún proyecto que atente contra la seguridad social de este país, y por supuesto que nos preocupa muchísimo que se logre abrir un portillo tratando de hacer algunos recortes al empleado público, porque esto sería nefasto para los empleados del sector privado que están muy desprotegidos desgraciadamente aún en este país. Nosotros estamos de acuerdo con que comencemos a discutir temas de renta para que el que más tenga pague como tiene que ser, y el que menos tenga pues que pague como tiene que ser también. O sea, que el que más tiene que pague más y el que menos tiene que pague menos. La situación fiscal creemos que debe llevarse por ahí, porque no es justo que comencemos a castigar a los que ya tienen una carga tributaria en sus espaldas, que son el sector público de este país. Un saludo a todos los compañeros y compañeras anepistas que hoy están reunidos. Lamento que responsabilidades que debo cumplir en mi labor de parlamentario me impidan estar presentes en este evento. Para mí es un honor que me hayan invitado. Sí quisiera compartir el hecho de que ustedes, al igual que yo y mis compañeros de la fracción del Partido Acción Ciudadana, sabemos que a este gobierno le ha tocado enfrentar una serie de disparidades heredadas en el ámbito fiscal, en el ámbito económico, que hemos tenido que tomar la decisión de enfrentarlas con rigor, con coraje y con toda determinación. Estas disparidades se han arrastrado por años y se acumulan en un déficit fiscal que viene a afectar la situación especialmente de los que trabajan en el campo y en la ciudad, y hay que enfrentarla como tal. Somos conscientes de que solamente con el diálogo, como una tradición civilista, el diálogo franco, sincero y profundo, se le puede dar respuesta estructural a este tipo de flagelos que nos afectan. En ese sentido, hemos priorizado una agenda fiscal y una ruta fiscal que ya ha rendido frutos. Hemos logrado obtener, con la participación de muchas fracciones legislativas y también la oposición de los históricos oponentes a este tipo de reformas, como el diputado Otto Guevara Gut y algunos miembros de otras fracciones, hemos logrado sacar adelante la ley contra el fraude fiscal. Ya es ley de la República. Tiene primer debate y estamos esperando un segundo debate. Estamos muy prontos para resolver la ley de impuestos a sociedades anónimas, que vendría a dotar de recursos y aportarle
en forma sostenida recursos al Ministerio de Seguridad, y de esa manera también sabemos que tendremos que enfrentar un proyecto de ley de IVA y de renta progresivo, que realmente venga a hacer que los que más tienen más aporten, como en todo momento lo planteó históricamente González Flores. Y en ese sentido también hay que con transparencia plantear que se ha discutido el tema de empleo público y los pluses salariales. Al respecto debemos decir que hemos sido claros de que tenemos que avanzar en una discusión al respecto, partiendo del hecho de que somos conscientes de que ese no es el disparador del déficit fiscal, de que esa no es la razón del déficit fiscal, sino que está en la evasión, en la ilusión y en el fraude fiscal, al cual ya hemos creado herramientas, como lo he dicho anteriormente, pero también es necesario enfrentar con diálogo y profundidad y rigor el tema de los pluses. Ahí algunos adoptamos la posición de que efectivamente esto merece un diálogo amplio con los sectores sociales, como lo hemos logrado en otrora, en la Ley de Protección al Trabajador, en la reforma del IBM, Tercera República y Crisol son referentes históricos de lo que se puede hacer desde el diálogo, en donde ustedes como ANEP han jugado junto con Patria Justa un papel fundamental, y así estamos tomando el tema de empleo. No evadimos el contenido, pero hasta tanto no haya un contenido que sea producto del diálogo amplio, no procederemos a conocer ninguna fórmula de vía rápida. Eso es lo que hemos planteado, y en ese sentido pues ya hemos mantenido conversaciones con distintas fracciones, y ahí vamos trabajando el tema con responsabilidad. Un saludo a todas y a todos, y de verdad un gobierno sin base social que anhele y ponga también su mayor esfuerzo en la justicia social no puede lograr su cometido. En este caso debemos de reconocer que vamos por buen camino, y aunque la tarea es muy difícil, ya hay logros visibles. Un saludo y que pasen muy bien todas y todos. Un saludo muy respetuoso a todos los compañeros y compañeras anepistas, al colectivo Patria Justa. En este momento se encuentran acá reunidos mujeres y hombres honestos y trabajadores en defensa precisamente de esta clase tan importante para este país. Creemos desde el Frente Amplio que no podemos permitir que el discurso populista y demagogo de la derecha siga denigrando al empleado público para ocultar la verdadera razón de lo que es el déficit fiscal en Costa Rica. Recordemos que el déficit fiscal en Costa Rica es básicamente por la evasión fiscal, es decir, empresas nacionales y multinacionales con capacidad financiera para controlar asesores legales que les digan cómo evadir, cómo eludir impuestos en el país. En este momento equivale ese robo que le están haciendo al país a 2 millones de colones. 2 millones de colones que podrían estar siendo invertidos en infraestructura, en programas sociales, en una serie de cosas, pero que al fin y al cabo le están robando al país. Sumado a esto, quisiera mencionarles 9 puntitos muy breves de cómo hemos venido trabajando y cuáles son nuestras motivaciones, propuestas y preocupaciones en estos temas. Por ejemplo, en materia de contención del gasto. En esta materia, el proyecto Frente Amplio presentó un proyecto del tope de las pensiones de lujo, que ya es ley, y ahora, respetando lo que las bases así lo establezcan, estamos tratando de trabajar en la línea del tope de las altas pensiones del Poder Judicial. Esa es una primera iniciativa. La segunda son las medidas de empleo público, lo cual consideramos que no reducen el gasto, no solo dicho por el Frente Amplio, sino que estas medidas que tienen que ver con el empleo público, el Fondo Monetario Internacional también lo mencionó, aún tomando medidas drásticas, ni siquiera podríamos hacer un ajuste de 0,076% del Producto Interno Bruto, lo cual lo convierte, como ya lo dije, en un tema más populista, más irresponsable de parte de este sector de la alianza que insiste en atacar el empleo público. En tercer lugar, el FA presentó una propuesta integral responsablemente con respaldo técnico que viene a aportar un ahorro más o menos del 3,12% del Producto Interno Bruto. Incluye propuestas nuestras y de otras fracciones, porque aquí el asunto no es de egoísmos ni de protagonismos, sino de acciones responsables que vengan a resolver la situación del país
y no atacar por atacar como está sucediendo ahorita al empleado público y a todo lo que tiene que ver con lo público. En el punto 4, el FA no está dispuesto a ceder, y eso hay que dejarlo claro. El Frente Amplio no está dispuesto a ceder en materia de derechos laborales. Como punto 5, sobre la discusión de la dedicación exclusiva, las anualidades y la prohibición, no existen estudios técnicos que demuestren su aporte a la solución del déficit fiscal. Sin estos estudios no procede ningún avance en esta línea. Es irresponsable seguir en esta línea, y debo dejar claro que aquí al día de hoy no existe ningún estudio que así lo demuestre. Luego puedo mencionarles también como punto 6 que la alianza, y eso es muy importante también tenerlo claro, en la discusión de gasto público no contempló el salario de los altos jerarcas. El FA presentó un proyecto en esa línea, no porque creamos que eso venga a resolver el tema del déficit fiscal, sino porque consideramos que es necesario parar estas injusticias que se dan en Costa Rica. Dejamos claro que el Frente Amplio defiende la clase trabajadora, sea pública o privada. De hecho, tenemos un proyecto para fortalecer el salario mínimo vital del sector privado ahorita en la corriente legislativa. La alianza sigue sin incluir el cobro a las grandes riquezas, sigue sin querer el impuesto a la renta, ni ningún proyecto en la línea de cobrar a las grandes riquezas. Sigue con su versión, con su insistencia en el ataque al empleo público, al empleado público y a las remuneraciones que con mucho esfuerzo ustedes ya se han ganado al día de hoy. Se avanza, sí, en algunos proyectos como fraude fiscal, como personas jurídicas, que no van a ser suficientes, pero que es una parte de la solución del déficit fiscal del país, pero esta solución tampoco se da nunca, vamos a lograrla, ni atacando al empleado público, ni recortando en materia de derechos laborales. No podemos seguir en la línea del discurso polarizado que sataniza al empleado público, sino con propuestas reales que hagan pagar el rico como rico, o con propuestas concretas como las que acaba de plantear el Frente Amplio, que viene a ser un ajuste del 3,12% del Producto Interno Bruto. Así que estamos en defensa de ustedes, señora trabajadora, señor trabajador, y seguiremos en esa línea porque es parte de los principios del Frente Amplio. Saludos amigos de la ANEP y de Patria Justa. Hace más de 100 años en Costa Rica se dio a conocer la encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia referida al justo salario, donde Monseñor Til marcó la pauta sobre lo que es la justicia social de Costa Rica. Esta hermosísima y variada senda de justicia social, que luego se nutre de la lucha de todo Jorge Bolio con lo que fue la jornada por 8 horas y las garantías sociales en la década de los años 40, hoy nos convierte a ustedes y a nosotros en los fieles guardianes de estas conquistas del pueblo costarricense. Por eso, ante esta arremetida neoliberal que tenemos en el Congreso de la República, no vamos a ceder ni un paso atrás en las conquistas que le han costado a este pueblo sangre, sudor y lágrimas. Compañeros y compañeras de ANEP y Patria Justa, tenemos temas de discusión en la Asamblea Legislativa que debemos ser vigilantes, entre ellos lo que se refiere al empleo público. Esos proyectos de ley, este diputado está analizando muy minuciosamente, por cuanto, si bien es cierto, trata algunos temas que hay que estudiar, como lo es, por ejemplo, el desempeño, son situaciones que en realidad no están bien definidas en el proyecto de ley. Son otras situaciones en las cuales yo he llamado proyecto que podría decir uno, entre comillas, de sacaclavos. ¿Por qué de sacaclavos? Porque no se dice quién va a evaluar ni cómo se va a evaluar. Por otro lado, hay algunas otras inquietudes ahí que como diputado me llaman la atención y en la cual tendremos que analizar muy seriamente, porque vendría a afectar de forma muy seria a muchos funcionarios públicos de nuestras instituciones. Un saludo a todos los compañeros y compañeras afiliados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, a su dirigencia, a sus bases, a los integrantes de Patria Justa, diciéndoles y reafirmando la posición mía como diputado nacional de enfrentar el proyecto de empleo público, que no es otra cosa que cargar sobre las espaldas de los trabajadores el déficit fiscal en este país.
diciéndoles que estaremos acompañando esta lucha desde la Asamblea Legislativa, igual que lo hemos hecho siempre en las calles de este país defendiendo la institucionalidad. No podemos bajo ningún aspecto poder nosotros aceptar que los trabajadores nuevamente paguen la evasión fiscal, el narcotráfico y todas las acciones que los grandes políticos, empresarios saquean al erario público. Entonces, repito, reafirmar nuestro compromiso de luchar en contra de este proyecto injusto. Un saludo muy especial a los afiliados de ANEP y Patria Justa. Desde que los enemigos de los empleados públicos presentaron el proyecto de ley sobre empleo público, yo como diputada y mi partido Frente Amplio nos hemos opuesto rotundamente a este proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto atenta contra los derechos laborales de los trabajadores costarricenses, que han sido la columna vertebral de este país. En este proyecto de ley se utilizan conceptos muy odiosos y denigrantes, como lo son pluses salariales, cuando en realidad su verdadero concepto son garantías y derechos laborales. Se le ha querido responsabilizar a los trabajadores públicos el déficit fiscal que atraviesa el país. En realidad, los responsables de esta crisis económica son las grandes empresas evasoras de impuestos, el lavado de dinero, las empresas morosas, como la Caja Costarricense del Seguro Social. Les invito, compañeras y compañeros, que luchemos unidos. Esta lucha es muy dura y tenemos que enfrentarla. Yo como diputada me comprometo a integrarme fuertemente en esta lucha con ustedes. Y si tenemos que ir a las calles, ahí estaré con ustedes. Hola, soy Rolando González, diputado de Liberación Nacional. Saludo con mucho respeto y consideración a la dirigencia de todo el país que se encuentra reunida en esta actividad de ANEP y de Patria Justa. Me han pedido que les dé mis puntos de vista sobre algunos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa. En primer lugar, debo decirles que creo que el déficit fiscal tiene antecedentes que han sido poco escudriñados. Uno, sin duda alguna, está vinculado con la evasión fiscal. La ley de lucha contra el fraude fiscal es un paso al frente, pero no es suficiente. La administración tributaria tiene que endurecer sus acciones, hacerlas más efectivas y convertir la capacidad de investigación y de represión en acciones concretas para frenar el contrabando y la evasión que tanto golpean a la economía nacional. El segundo elemento, a mi juicio, tiene que ver con la corrupción entronizada durante mucho tiempo. En mi óptica, quienes estamos en política y vamos al gobierno, debemos dedicarnos exclusivamente a gobernar. Y quienes están en negocios, está bien que lucren y que acrecienten su patrimonio. Eso es natural, es noble y es conveniente, pero que lo hagan fuera del gobierno de la República. Creo firmemente que quien ocupa un cargo de jerarquía, un cargo de conducción, de decisión, debe estar fuera del mundo de los negocios, aunque provenga de él para servirle al país. Esa conjunción de factores ha permitido la sobrevaloración de muchísimas obras con servicios de tajada grande para sectores públicos y privados, dando como resultado niveles de corrupción y niveles de pago injustificado de todos nosotros con los impuestos para obras sobrevaloradas y mal realizadas. El tercer elemento probablemente no les sea tan agradable como estos dos. Me parece que en las negociaciones colectivas del pasado hubo una colusión de dirigencia sindical y de jerarcas institucionales
que procuraron servirse con cucharón. Hoy celebro que muy responsablemente las dirigencias sindicales y del gobierno estén buscando en mesas de concertación una revisión de todos esos esquemas. Yo creo en las convenciones colectivas, las defiendo, pero deben ser instrumentos de conveniencia social sin perjuicio a las mayorías que están fuera de las convenciones. Y ahí caemos entonces a la situación en la Asamblea Legislativa. Debemos tramitar los proyectos que están pendientes, cada uno en su tiempo y en su ritmo, pero no acepto de ninguna manera que se siga señalando al sector público como el responsable del déficit fiscal. En el sector público debe hacerse una revisión. Hay excesos. El pago de las anualidades parejas sin distingos de buen o mal funcionario es pertinente que sea revisado. La alcahuetería de los jerarcas que firman dedicaciones exclusivas sin valorar si es necesario o no es necesario debe revisarse con seriedad. Pero tanto en esos campos como en otros relacionados con la composición de la masa de remuneraciones del sector público, deben participar los diferentes sectores y liderazgos. Ya la Costa Rica de las verticalidades en que alguien sabía y los demás acatábamos se acabó. Ahora es una Costa Rica de ciudadanía activa, una Costa Rica de interacción de factores para buscar acuerdos. Los proyectos fiscales, renta, IVA y el hermano que no es fiscal sino de contención del gasto, que es empleo público, deben analizarse en la Asamblea Legislativa con rigor, haya campaña política o no la haya. En mi caso, advertí en Liberación Nacional que votaba favorablemente la instrumentación de modelos para agilizar los proyectos, pero que me reservaba el voto definitivo en cuanto al fondo porque no conocía los contenidos y quería oír a las partes. Y en las partes están las dirigencias de los trabajadores, los liderazgos del empresariado y los responsables de la vida política de este país. No hay ninguna manera de que salgamos bien de la crisis fiscal si alguna de las partes sale gravemente lesionada. Con estos elementos de juicio en nuestro movimiento Sí a Costa Rica y como diputado, decimos que queremos analizar a fondo, respetuosa y responsablemente todas estas medidas, sin que estemos dispuestos a avalar cheques en blanco en perjuicio de los trabajadores, de los empresarios o del Estado. Si una de las partes sale mal, todos terminaremos saliendo mal. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Discúlpenme que no esté personalmente, pero ando trabajando en Alajuela en una diligencia que habíamos previsto para este viernes.